Buenas noches a todos, bienvenidos. Vamos a dar comienzo a la conferencia central también, tal vez del día de hoy. Me enorgullece presentar a Elena Espinal, de quien sé que no hay mucho para decir, la mayoría de todos nosotros la conoce, para mí es la señora del coaching. Yo estaré por siempre agradecida por los caminos que ella abrió, porque a mí me tocó después caminar sobre esos caminos y encontrarme con la conversación del poder. Me encanta cómo ella inspira, me encanta lo que ella ha sostenido a lo largo de los años, su cambio, su transformación, que la he visto desde una coach incisiva y que iba al hueso a una coach que va al hueso y lo hace amorosamente. Eso me ha encantado. He sido su coachee en muchas ocasiones y ha sido siempre de valor para mí. Tal vez porque yo también estoy un poquito loca, pero bueno, cada vez que he tenido oportunidad, ¿no? Me he ofrecido para ser coachee de Elena públicamente. Así que Elena Espinal ha sido la fundadora del ICP, que es también una escuela de coaching que tiene sede en la República Argentina, donde hay también una tecnicatura oficial, tiene los avales de ICF, de la ACOP y del Ministerio de Educación. Además de fundar la escuela y sostenerla e inspirarla, ha sido colaboradora siempre de ICF, ha sido fundadora del capítulo, ha sido fundadora de la Asociación Argentina de Coaching Ontológico Argentina. Ella está muy comprometida desde hace 30 años más o menos, es decir, desde los comienzos mismos del coaching, con el desarrollo del coaching como una profesión. Y entonces defiende los estándares, defiende los valores éticos, y eso, pero la pone absolutamente alineada con la ICF. Es miembro del Tribunal de Conversaciones, sé que ella escucha conversaciones para que podamos ser master coaches a ese nivel, porque ella es master coach de ICF. Está actualmente radicada en México y ha aceptado la invitación de ICF Argentina para compartirnos lo que ella sabe acerca de lo que para mí es fundamental, que es la relación en la conversación de coaching. Elena, bienvenida, te doy la palabra. Ay, gracias. Qué emoción escuchar semejante presentación, querida. Bueno, para mí es un gusto estar junto a todos los que están acá, todos los que están por Facebook. Y me gustaría que ya que allá es bastante más tarde, acá 2 horas más, acá todavía está la tarde, son las 6:30 de la tarde, y allá ya debe ser casi de noche. No me gustaría ser ni pesada, ni dar clase. Creo que la relación se aprende desde adentro de la relación. Y entonces sería muy importante que hablar de relación y de intimidad sea algo que ocurre dentro de una conversación con ustedes. Entendiendo Genial. que relación e intimidad son bases trascendentes dentro de una conversación de coaching. Si entendemos relación como el espacio en el cual dos personas pueden mostrarse, dos personas pueden ser juntas. Y cuando hablamos de intimidad, siempre me gusta ir a la manera de hablar de Jim, ¿sabes? No sé si te lo acuerdas, Mirna. Sí, Pero claro Jim que sí. decía que intimacy era intimacy, como yo me dejo mirar por el otro, me dejo llegar por el otro, ¿no? Yo creo que este espacio de la relación, cada vez nos damos cuenta del nivel de importancia que tiene dentro de una sesión de coaching y cómo nosotros como coaches, sin querer, consciente o inconscientemente, influimos en un nivel de intimidad e influimos en el espacio que el cliente tenga para imaginar y ejercer su poder de elegir dentro de una sesión.
Por eso me pareció importante traerlo, Mirna. Elena, yo voy a invitar a todo el mundo a que use el chat, a que haga preguntas, a que pida levantar la mano. Vamos a tratar de ser generosos y que puedan preguntar, traer sus inquietudes. Yo solo pretendo en este comienzo tirar algunas preguntas, conversar algo con Elena para generar contexto, pero por favor, siéntanse todos invitados a esta conversación. Un poquito más allá de la palabra invitado que tienen en el Zoom. Siéntanse participantes de esta conversación en todo caso. Elena, muchas veces el cliente llega a la conversación de coaching derivado por alguien que no lo conocemos al cliente y el cliente no nos conoce. Es más, aún hoy ni siquiera sabe a qué viene. Vos sabés que a veces me sucede que me dicen, mire, vine a verla a usted porque me dijeron que usted hace algo que no sé qué es, pero que me va a hacer bien, ¿no? Entonces, y viene así, entregado en la confianza de la recomendación por otro, ¿no? ¿Cómo crear relación ¿qué habilidad tengo que tener para que entonces la relación y la intimidad aparezca con alguien que solo sabe de mí que hago algo que le puede servir? ¿Y yo te puedo hacer preguntas? Sí, claro. ¿Y qué más tiene que saber de ti? Saber, supongo que nada, simplemente me va a ver trabajar y que voy a estar ahí con él, pase lo que pase, aparezca lo que aparezca, ¿no es cierto? Ya apareció lo primero interesante, ¿no? Y es creer que nosotros tenemos que mostrarnos tal vez útiles para una conversación de coaching. Wow. Estamos hablando de intimidad, no de ser útil. Ser útil tiene que ver con las relaciones transaccionales. Y la intimidad tiene que ver con ser un espacio de expresión. Y al decirte un espacio de expresión es tanto tú como el otro. Wow. Gracias. Gracias por ¿No? eso. Eso es muy, muy, muy importante. Yo creo que los coaches no se dan cuenta que aun cuando hasta estudian coaching diciendo que quieren ayudar o que les fascinaría ayudar, no se dan cuenta que con solo esa definición de lo que quieren hacer, están cambiándose de lugar frente a una relación de coaching. La ayuda presupone una manera de relación en donde hay alguien que sabe o tiene, y el otro sabe menos o tiene menos. Y eso no es una relación de coaching. Una relación de coaching es una relación entre pares, que están dispuestos a mirar juntos cómo alguien observa, no lo que le pasa, cómo observa lo que pasa para que le pase lo que pasa. Y desde allí, asistirlo en construir un lugar de poder. Y al decir poder, hablo de un poder, una capacidad de elegir. ¿Cómo quiero observar? Para poder generar acciones que hasta acá nunca generé, que me lleven a conseguir lo que nunca conseguí hasta acá. Ahora, ¿qué espacio tengo que ser en una relación para que eso pueda aparecer? ¿Qué tamaño de mundo? ¿Qué nivel de autoconocimiento? Porque nosotros, y esto me parece importantísimo, aprendemos la intimidad en nuestra propia vivencia, en nuestra propia experiencia, en general en la niñez. Y frente a la intimidad aparecen diferentes maneras de comportarnos. Cuando nosotros sentimos que el espacio de intimidad es un espacio al que puedo acceder,
que es un espacio en donde soy aceptado o aceptada, y estamos hablando de que la autoestima se construye en espacios de intimidad, lo que necesitas es sentirte mirado, o sea, hay alguien que te mira a los ojos y te reconoce, y que te sonríen, lo cual quiere decir, te acepto. Cuando tú tienes un acceso a esa intimidad con cierta facilidad, no te cuesta tanto entrar en relaciones de intimidad con un cliente. Puedes ofrecer ese espacio. Pero en general nos da miedo a la gente que ha aprendido una intimidad de esa manera. Lo que tiene que revisar es cuánto miedo le da perder el espacio de intimidad. Porque cuando tú estás en intimidad hay un espacio diferente. Hay un nosotros más que un yo. Alguna vez mi nieta, que hoy ya tiene casi 17 años, me decía, Bubu, cuando yo me doy cuenta, cuando nosotros estamos así, es decir, cuando las dos estamos siendo una, mirando el mundo. No, yo te miro a ti. Si no estamos juntas, somos una, mirando afuera. Y eso se nota. Cuando tú logras eso, aparece un miedo, y el miedo a que ese espacio se rompa. Entonces, una de las cosas que ocurre, y esto es importante darnos cuenta en nuestra vida, y es importante darnos cuenta si al cliente le pasa, en general aparece el miedo a desafiar. Porque si desafío la manera de pensar, es posible que el otro se defienda y el espacio se rompa. Entonces, cómo yo creo intimidad y cómo llego a la intimidad, también es importante que lo conozcamos. Por eso que el coaching, siempre lo digo, la única herramienta que tenemos somos nosotros mismos. Y el trabajo con nosotros y el autoconocimiento y el darnos cuenta, no hay una buena manera de hacerlo, pero darnos cuenta de cómo lo estamos haciendo es trascendente y nos torna responsables frente a la situación. Entonces, primera relación con la intimidad. Yo conozco la intimidad, sé crearla, sé llegar, pero me da miedo perderla. Y como me da miedo perderla, por ejemplo, dejo de desafiar. ¿Reconoces esto, Mirna? Sí, por supuesto, y estoy pensando que la promesa es desafiarla. Digamos, desafiar al cliente. Entonces, si la promesa es desafiar al cliente, entro en una contradicción donde quiero conservar eso que he conseguido, que es estar con un otro, y ahora me tengo que poner a trabajar, ¿no? Diríamos. Exacto. La segunda manera en la cual hemos aprendido la intimidad y en la que creo que muchos se van a ubicar es esa intimidad en la cual hicimos un esfuerzo por lograr la sonrisa de mamá o de papá. Yo voy a ir a la mía. Yo creía que para estar cerca de mi papá tenía que mostrarme inteligente, que tenía que ser rápidamente grande. Nosotros, aún de adultos, aún cuando ya no tengas a tu papá, seguimos en la intimidad buscando jugar el mismo juego. Por ejemplo, ¿cómo le muestro a mi cliente que soy inteligente? ¿Cómo le muestro mi sagacidad? Algunas veces, y esto lo hablo para los que han sido niños rebeldes, que han tenido que hacer berrinche para lograrlo, ¿cuántos lo hacen a través de provocar al otro o de provocar un cierto enojo en el otro?
para que el otro esté. Entonces es bueno también darnos cuenta de este segundo modelo de intimidad, al que nosotros provocamos y buscamos desde nuestra manera aprendida de llegar a la intimidad. Hay un tercer modelo de intimidad, y es esa a la que yo le tomé terror, porque en esa intimidad, por ejemplo, yo era castigada o lastimada, o me sentía despreciada. En esos casos, lo que predomina es el miedo. Y por más que sonreímos y le decimos al cliente, ¿en qué te puedo ayudar hoy?, está el terror a mostrarnos tal cual somos, a entrar en el espacio del cliente, a dejarnos emocionar por lo que le ocurre al cliente y comportarnos como una herramienta, aún desde las emociones que nos lleguen y desde las creencias o desde los juicios que nos estimule la presencia del cliente. Y hay un cuarto modelo, y es aquel en el cual lo que me produce la intimidad es el terror a no ser aceptado o aceptada, y entonces entro a preguntar cualquier cosa, a buscar satisfacer, a buscar llegarle al cliente. Entonces le pregunto por la emoción, y después le pregunto por la acción, y después le pregunto por la historia, y después le pregunto por el futuro, y hago unas melanges brutales, porque lo único que temo es quedarme callado o callada y no haber llenado un espacio, y no haberle llegado al cliente, y no servirle al cliente. Sin darnos cuenta que nosotros somos apenas disparadores. Somos quien le presta una pregunta para disparar una nueva manera de pensar, para que piense desde un lugar desde donde no pensó hasta acá. La construcción de esa autoestima es trascendente. Y en general, cuando nuestros clientes nos plantean juegos, si son juegos que nosotros conocemos, nos enganchamos y los jugamos con el cliente. A ver, me gustaría saber qué ven, dónde están. Por el momento en el chat no hay preguntas, te están escuchando. Lo que quiero yo preguntarte entonces es, la primera intimidad a construir es la intimidad conmigo misma. Tener yo conciencia qué me sostiene desde adentro cuando todo vaya, digamos, ¿no? Afuera. ¿Qué me constituye a mí en el ser que soy? Si puedo estar conmigo como una buena compañía. ¿Va por ahí? Sí, yo te diría, por ejemplo, que es parte de esa intimidad contigo, que puedas observarte en tu manera de pensar, en tu manera de interpretar. ¿Cuántas veces te pasó con un cliente que, por ejemplo, sientes que el cliente te aburre? Confieso Y tú que sí. tratas de levantarle la sesión al cliente, en vez de usarte como herramienta. Y decirle al cliente, hay algo que no condice entre la música y la letra de lo que hablas. Entiendo. A ver, Pepe dice,
Le acabas de poner nombre a todo lo que vengo escuchando en diferentes conversaciones y dando devoluciones y feedback, pero no sabía explicarlo de esta manera tan clara. Gracias, Pepe. Y si pudieras preguntarme algo, aprovechar esto, ¿tendrías alguna pregunta? Podrías preguntarme a mí o preguntarte a ti, pero me da igual. Hola Elena, hola a todos, buenas noches. Lo que podría preguntarme yo, tal vez, es por qué ahora escuchándote lo veo de una manera tan simple y clara y por qué no me lo pregunté yo antes. A ver, creo que es una pregunta en la que lo único que vamos a encontrar es una historia que no cambia nada. ¿Está? Pero de todas maneras, podríamos buscarle alguna explicación. Una es, ¿cómo se puede hacer para acceder a ese espacio en donde yo me transformo en un observador de mí mismo, en un observador de mi manera de pensar, en vez de creer que yo soy quien piensa? Bueno, yo creo que ahí, digamos, es muy importante tener, bueno, que alguien nos coachee a nosotros también, digamos, ¿no? Para poder ayudarnos a observar esas cosas que tal vez, al hacerlas medio en transparencia, no lo vemos. Yo esto que vos acabas de explicar y de la manera que acabas de explicar y los diferentes modelos de intimidad, me pareció fantástico, lo vi súper sencilla la explicación y al mismo tiempo una profundidad muy importante y de una manera muy clara. Ajá. Y diste una de las vertientes, por ejemplo, es pedir coaching. Yo preguntaría de todos los coaches que están aquí, ¿cuántos han probado en tener una sesión de supervisión alguna vez? Yo los invito a que tengan alguna. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa en la supervisión? La supervisión lo que te permite es mirarte a ti en tu relación con el cliente y cómo el cliente te impacta a ti. Entonces aumenta el autoconocimiento y fundamentalmente aumenta la conciencia de tu impacto en el cliente. Te voy a contar una historia, Pepe. Hace ya unos años me derivan una cliente desde Estados Unidos. Era el CEO de una empresa de ropa aquí en México. Lo voy a conocer y era un tipo muy joven, muy bello, tatuado, vestido elegantemente, todo un modelo, ¿no? El tipo. Y empiezo mis sesiones de coaching con él. Yo creo que a la segunda sesión que voy a la empresa a coacharlo, me dicen, pero no está. Digo, ¿cómo no está? Entonces sale la secretaria y me dice, no se sintió bien y fue al hospital. Dije, bueno, por favor avísenle que vine, espero que no se agrave. Viene la sesión siguiente, voy, y me dice, sí, Elena, no me sentí bien, pero ya está. Tuvimos la sesión. Llega la siguiente, voy, y me dicen, no está, fue al hospital. Se sintió mal. Entonces, a la sesión siguiente que voy, le digo, bueno, ¿me vas a decir o quieres que compartir conmigo qué te pasa? Sobre todo para que no tengas el tiempo de levantar un teléfono, llamar y decir, Elena, no tengamos la sesión. Y entonces me dice que está con cáncer, que tiene un linfoma y que no se atreve a decirlo en la empresa porque lo van a correr y que él necesita el trabajo y que él va a salir adelante.
por lo cual me pide el secreto profesional. A ver, le dijo que tenía cáncer a alguien que ha hecho patología, a alguien que sabe cómo es la evolución de ese tumor, a alguien que conoce los síntomas, a alguien que sabe que todas estas descomposturas que le estaba teniendo, ahora yo le encontraba una lógica en la terapia que le estaban haciendo y las drogas que le estaban dando, y en donde yo podía empezar a mirar algunas cosas, en donde a mí lo que sentí es que lo que tenía era su vida en riesgo. Ese solo hecho, y además cuando yo empecé a meterme en este otro mundo, saliéndome de la ciencia, lo hice a través de ayudar a morir. Por supuesto que mi lugar y el lugar en donde me paré con él fue, me importa un corno la empresa, yo tengo que ayudar a que este tipo pueda con esto que le pasa. Bueno, la jefa de recursos humanos, que era la que tenía que hablar conmigo para el coaching, me había dilatado varias veces el encuentro, no lo habíamos tenido, imagínense que íbamos por la sesión 5 o 6 y recién aparece la de recursos humanos. Y entonces me dice, bueno, él es un poco casquivano y desaparece y no está en la empresa. Y yo no le podía decir lo que pasaba. Y me puse a defenderlo. Terminó la sesión con la de recursos humanos y recibo a los 3 días un mail de la compañía diciéndome que se suspende el coaching y que me piden que no vuelva a tomar contacto con mi cliente. Llevé el caso a supervisión y me di claramente cuenta de cómo yo cambié mi relación con el cliente cuando escuché lo que le pasaba. Y perdí la mirada de la empresa. Perdí la mirada de lo que la empresa buscaba de él. Más allá de todo eso, el cliente igual me buscó y me buscó 15 días después porque lo corrieron de la empresa y me buscó. Y me dijo que le habían cortado el coaching porque lo corrían a él de su puesto, ¿no? Se quedó sin trabajo. Pero yo aprendí mucho, porque a veces nosotros no nos damos cuenta de cómo nos enganchamos con un cliente, de acuerdo a la temática, de acuerdo a las maneras de ser, de acuerdo a lo que nos recuerde. Y somos menos sutiles. ¿Cómo te das cuenta de eso? Y si tienes la oportunidad de hablarlo con alguien. Por eso, quien se quiere dedicar seriamente al coaching, tiene que o tener una cierta terapia o control con un psicólogo o tener sesiones de supervisión de vez en cuando, porque nosotros, si bien no hacemos ninguna forma de diagnóstico, una conversación que nosotros tenemos con nuestros clientes claramente inciden en el futuro que el cliente decide. Entonces, si queremos ser responsables de lo que hacemos, no podemos creer que solamente haciendo buenas preguntas, preguntas poderosas, y siguiendo las competencias, el cliente logra lo mejor. Recordemos que esto no es una ciencia, y es un arte, y el mismo cliente, con el mismo tema, no llega al mismo lugar si hace coaching con María Graciela, que si lo hace con Gerardo, o que si lo hace contigo, Pepe, o si lo hace conmigo. Porque cada conversación es distinta, porque cada uno de nosotros somos impactados por el otro y generamos un espacio relacional diferente. Resonamos diferente con cada persona. Gracias a Dios. Eso hace
que alguien que es un idiota para uno sea un tipo brillante para otro. ¿Mm? Gracias, Pepe. ¿Te quedó un poco más claro? Muchas gracias. Sí, me quedó más claro. Sí, lo único que yo lo veo por ahí como que por ahí no, digamos, no se pudieron por ahí manejar las emociones. Entonces, al no poder manejar las emociones como coach o al mezclar las emociones, bueno, perdés la intimidad, entonces ya no estás parado junto a él, o digamos, ya perdés esa capacidad de observar junto con él y poder pararte hacia un nuevo observador, ¿no? O tal vez no es que no eres consciente de las emociones. Yo creo que todos de alguna manera somos conscientes de las emociones. Tal vez de lo que no somos tan conscientes es de cómo corremos las prioridades, cómo lo que escuchamos impacta en nuestras preocupaciones más trascendentes de la vida y hacen que dejes de escuchar una cosa y empieces a escuchar otra. ¿Mm? Perfectamente. Muchas gracias, Elena. Muy claro. Gracias. ¿Algo más? María Graciela dice, el espacio de intimidad en las conversaciones de las hilanderas es impactante. ¿Cómo lo hilaron? Te pregunta. Y sí, había alguien que tenía la mano levantada. Después de esto le damos la posibilidad. Ay, María Graciela, es una gran pregunta. Yo creo que los espacios de intimidad permiten una manera de dialogar en la que no buscas estar de acuerdo, sino comprender al otro. Somos muy distintas. Tenemos diferentes maneras inclusive de conectarnos. Nos reímos entre nosotras, porque hay algunas que, por ejemplo, son de las que les fascina mandar 800 mensajes por día en el chat. ¿No? Y yo, si el chat viene demasiado saturado, trato de no leerlo. El aceptar estas diversidades, el poder reírnos juntas, el tratar de ver cómo hilamos y para qué estamos es lo que más nos sostiene. Y creo que fundamentalmente las hilanderas apareció como un espacio de intimidad y lo usamos para aprender, para hilar temas, para discutir libros, para aprender la una de la otra y para acompañarnos. La pandemia ha sido difícil. Algunas de ellas han perdido familiares muy cercanos. Y la pandemia nos acercó mucho, 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 María Graciela. Sí, estamos preparando la conferencia del jueves, que va a ser muy divertida. Elena, en este caso que contabas, te quiero preguntar, y en relación a la intimidad, se me despierta, ¿no? Yo tengo una intimidad en la conversación de coaching, pero debo mantener la intimidad con mi patrocinador, con el cliente. Hay algo que quedó afuera de la relación entonces, en esto. A él lo habrán corrido tal vez por otras cuestiones, ¿no? Pero esto que vos pudiste ver, donde vos te asociaste con el cliente, olvidándote de tu para qué y de que había un jugador más en cancha, me da la sensación. ¿Escucho bien? Claro, además el jugador ese era virtual hasta ese momento. Nunca había podido, cambiaba los horarios, yo no lo había visto. Y cuando viene desde la crítica hacia esa persona, que a mí me había conmovido con la historia y con el riesgo de su vida y todo lo demás, yo me enganché con el otro. Se los cuento como un fracaso, o sea, como un aprendizaje. Y donde el espacio de supervisión a mí me sirvió un montón, porque pude verme.
¿cuánto tiempo, ¿no? ¿Cuántas horas de vuelo, digamos, pareciera que hay que tener para llegar a ese nivel de desafiarse a uno mismo? Yo lo que estoy escuchando en lo que vos nos contás es esto de autoobservarse, de autodesafiarse, de que no lo podemos hacer solos. En alguna época había una conversación que decía si existía el autocoaching. ¿Te acordás que había una época que se hablaba de eso? Eso me demuestra que yo también ya hace tiempo que estoy acá. Pero escuché algunas conversaciones acerca de si existía el autocoaching, ¿no? Y creo que hay hasta un libro que habla de eso, que pretende sostener que... y entonces veo que estamos aterrizando en la idea que la única manera de poder mirar cómo pienso es abrir mi corazón a que el otro mire conmigo lo que yo no estoy distinguiendo. O sea, viva la intimidad, sea la intimidad. Es que sin esa intimidad lo único que vas a hacer son conversaciones que no es entre pares, en una de esas es entre padre e hijo, entre mentoreado, entre supervisor supervisado. Vas a querer ayudar, vas a querer que aparezca un producto. Yo creo que el espacio de intimidad te permite comprender cómo nosotros tenemos que decodificar una conversación con el que promueve el coaching y después con nuestro cliente. Porque el que promueve el coaching te dice, bueno, acá hay que aumentar las ventas de este señor, o hay que aumentar la calidad de las relaciones, y tiene que aumentar los resultados en esto, y tiene que cambiar en esto otro. Está, y tú puedes tomar nota de todo eso y dices, sí, cómo no. Ahora, cuando hablas con el otro y acuerdas eso, además de todo, después de haber visto todo eso, tienes que preguntar cosas como, ver, ¿y cómo observas esto para que te pase esto otro? Porque si no, entras a tratar de arreglar las cosas. Y la función de un coach no es arreglar, es crear otra manera de observar. Somos muy malos arreglando. Somos muy malos resolviendo. Nosotros no hemos estudiado resolución de problemas. Nosotros hemos aprendido, y en esto es la base del coaching, a saber que lo que el cliente dice, lo dice desde una manera de observar, pero que hay otras. Y que si logramos que encuentre alguna que sea más poderosa, que mire al futuro, que cuide lo que le importa, que lo ponga en un lugar de dignidad, que le permita crear lo que quiere crear, ahí el coaching va a hacer la diferencia. ¿Está complicado lo que digo? No sé si No, está básico, simple y profundo, digamos. Por eso tal vez complicado llegar hasta ahí, sin muchas horas de vuelo, pero a ver, está esencial. A ver, Mirna, ¿cuántas horas de vuelo tienes como abogada para poder defender lo que defiendes con más éxito que otros profesionales? Un montón. ¿Y hacías las mismas cosas que te atreves a hacer ahora cuando recién empezaste? No. Es lo mismo. Ahora, no puedo, es decir, tengo que tratar de hacer lo mejor que pueda en cada etapa de mi vida. Lo que también tengo que saber es que todo el tiempo puedo mejorar. Ahora, cuando yo quiero mejorar y no me expongo a la mejoría, cuando yo quiero mejorar y digo, bueno, sí, pero yo ya estudié coaching y ya está, yo les quiero aclarar que esto es como haber estudiado medicina y ya está. No es así. El título de médico apenas te deja comenzar. Entonces, si ya son coaches, este es el momento en donde más hay que estudiar y más hay que mirarse. Y más hay que darse cuenta de cuál es nuestra manera de aprender. Cada vez estoy más clara que el coaching es un proceso de aprendizaje mediado.
es un proceso de aprendizaje con un tercero. Es un proceso de aprendizaje, no es una terapia, es un proceso de aprendizaje mediado. Es un proceso de aprendizaje no tradicional, donde no hay un libro, donde alguien en una conversación me lleva a mirar lo que no miré, me lleva a que pueda crear acciones que nunca hice, a que me atreva a atravesar el miedo y las haga. Y al mismo tiempo es un proceso de aprendizaje elegido por el cliente adultamente. Por eso que cuando te dicen, como decías, que a mí también me ha pasado, ¿no? Bueno, me dijeron que usted va a ser mi coach, ¿y para qué viene? ¿Y qué sé yo para qué vengo? A ver, ¿tú qué crees? ¿Para qué me quieres? ¿No? Proceso de aprendizaje mediado. Sí, yo te diría que esa es la mejor definición de lo que nosotros hacemos. El coaching es un proceso de aprendizaje mediado. Por otro que no sabe tampoco lo que tú quieres o cómo lograr lo que tú quieres. Y que lo que puede hacer es preguntar. Muy bien, vos sabés que desde el derecho te diría entonces que los coaches tienen obligación de medio, no de resultado. No garantizan que la cosa funcione, pero sí se disponen a poner todo lo que puedan para que algo aparezca. Claro. Claro. También nos tenemos que dar cuenta desde el punto de vista cultural qué modelo nos usa. Porque si nosotros caemos en ser el que a través de nosotros el otro consigue los resultados, cuidado porque nos hemos corrido del coaching. Estamos siendo usados por un modelo para manipular a otro. Bien, clarito, dicho esto. Interesante poner esa diferencia. No hay nada a quien ayudar, ningún resultado que obtener, solo la disponibilidad de que un espacio nuevo aparezca, de que el otro elija. Un día te escuché decir, y te voy a hacer esta pregunta, que solo se hace coaching a un adulto, desde un adulto. Claro, a ver, adulto significa alguien que elige. ¿Está? Entonces, el que elige es un adulto. Adulto desde este lugar psicológico, ¿no? No adulto por edad. Uh-huh. Es alguien que elige. No es alguien que te sientan adelante porque lo mandan. Entonces el primer trabajo sería pararlo a él en el adulto, estimularle su adulto, llamar a su adulto. Bueno, a ver, por eso mismo nosotros una de las primeras preguntas que hacemos es ¿qué querrías trabajar hoy? ¿O qué te gustaría conseguir hoy? Y hacerlo cargo de lo que elija. Por eso también preguntamos qué importancia o cómo eso puede influir en tu futuro. Porque tiene que elegir la consecuencia, lo que eso va a producir hacia adelante. Y ver si existe una coherencia entre lo que quiere crear y lo que está mirando. Y en algún punto, desde lo que vos decís, también hay que renunciar a, porque el adulto también renuncia, a el lugar como de héroe, ¿no? O de rescatador, o de ayudador, o de protagonista, o de, ¿no? Te leo la cara. Y ahí yo te diría, es renunciar o a veces darnos cuenta de cuáles son nuestras necesidades. Somos humanos, ¿sabes? Uh-huh. Y aquel que termina las sesiones y dice, ay, yo gracias a Dios nunca he puesto en juego que esta persona se parecía a mi papá o que me estimuló frente a esto que viene también
de mi pasado, o pues si tú no te puedes dar cuenta y tú eres impecable siempre, yo no te lo creo que eres ciego. Porque ninguno de nosotros puede entrar en un lugar de asepsia. Siempre lo hace desde su experiencia, siempre lo hace desde su vivencia, siempre lo hace desde su relación con el mundo. Siempre. Ahora, cuando tú trabajas mucho contigo, también puedes elegir el lugar del mundo desde el cual quieres intervenir. Cuanto más consciente seas, más importante va a ser el impacto que pueda tener eso para el cliente. Y yo diría, no se desesperen, porque en general uno empieza haciendo siempre las preguntas más fáciles, la que escuchó 1000 veces, ¿qué te gustaría trabajar hoy? ¿Para qué lo quieres trabajar? ¿Y eso qué te va a producir? ¿Y cómo te vas a dar cuenta al final de la sesión? Y dime, ¿y desde cómo podrías, y cómo tendrías que ser para poder ser? ¿No? Esas preguntas retorcidas con la palabra ser o siendo. ¿Cómo tendrías que estar siendo para, no? Y ¿saben qué? Así empezamos todos. La historia es si queremos cambiar, si queremos aprender más. Gracias, ¿No? Elena. Se están animando. Tengo 2 preguntas. Justo cuando ya tenemos que terminar casi. A ver. Bueno, pero administra el tiempo. ¿Cómo se es servicio desde las experiencias personales sin ser autorreferencial? A ver, dándote cuenta que las experiencias fueron importantes para ti, pero que tal vez para el cliente es más importante la experiencia que el cliente tenga. Ok. Ok, gracias, Elena. Elena, ¿cuál es tu promesa para tus clientes y cuál crees que es la promesa del coaching? Pregunta Manu Moreno. Yo te diría que la promesa del cliente, para el cliente yo la construyo, ¿no? Pero hay algo que sí, en general, yo aclaro. Y parte de mi promesa es la generación de un espacio de relación o la oferta de un espacio de relación donde el cliente se mire. Y que desde ese mirarse puede elegir desde dónde quiere mirar. Y que de allí es posible que surjan las acciones diferentes. A mí me cuesta mucho, por mi propia naturaleza, y por eso les digo que soy consciente, hacer un coaching que vaya exactamente a resolver cosas o al desarrollo de una competencia sin meterme en la manera de mirar del cliente. Es muy difícil. Entonces, si el cliente lo único que quiere es el desarrollo de una competencia sin mirar su manera de mirar, yo le recomiendo que se busque otro coach. Es que ahí, Elena, perdón, Sí, Manu. gracias. Hasta yo me pregunto, quizás por lo que sé y por lo que estamos estudiando, es cuando el cliente quiere desarrollar una competencia. ¿No requiere más capacitación que coaching o formación? No, a veces requiere atreverse a probar. Okay. Pero hay gente que quiere mirarse y hay gente que no, Manu. Y es una decisión personal. Muchos ejecutivos y ejecutivos, o porque están con mucha presión o a veces porque están en proceso de desarrollo, lo que buscan es cambiar alguna relación, encontrar una manera de conversar, o sea, algo muy rápido que les dé una herramienta. ¿Está? Y no sé, yo,
por supuesto que no le digo a un cliente que no, y empiezo en general por donde quiera empezar. Pero mi tendencia natural es... Te muteaste, Elena. ¿Qué pasó? Estamos todos. Alguien Muteamos todos. había cerrado el sonido. Me llegué hasta mi tendencia natural. Que tomabas al Claro, mi cliente. tendencia natural es a seguir profundizando en la manera que el cliente tiene de observar, de observarse, de qué es lo que le importa. Algo que he aprendido hace unos años y que me conmueve mucho, y sobre todo la pandemia me lo reavivó, ¿no? Es que la gente puede tener muchos compromisos y nosotros sobre eso sabemos preguntar. Pero lo que no nos damos cuenta es que también la gente tiene cosas, situaciones, personas, maneras de ser que le importan. Sus concerns, aquello que quiere preservar, aquello que es lo primero que quiere satisfacer y que no siempre lo tenemos muy claro. No sé a cuánto les pasó que la pandemia nos puso un espejo delante y nosotros que vivíamos corriendo detrás de, no sé, los viajes y las cosas, pudimos empezar a mirar cuán importante era preservar la vida, cuán importante era la gente que teníamos cerca, cuánto más espacio llenaba el amor. ¿Cuántos nos hicimos preguntas de cuán lejos estamos de aquello que tendría que pasarnos para decir que valoramos estar vivos? Entonces, tomarnos ese tiempo y conocer nuestras prioridades nos va a permitir darnos cuenta cómo decidimos. Porque las prioridades, los concerns, cambian. Y cada vez que decidimos, hemos protegido nuestros concerns. Cuando decimos, ¿cómo pude haberme enganchado en esa relación hace estos años que es un desastre y que sería un desastre o que fue un desastre? Pensemos que queríamos preservar en aquel momento. Y nos vamos a dar cuenta que hoy estamos mirando y juzgando aquel pasado desde una manera diferente de mirar, desde una preocupación diferente, desde un interés diferente. Siempre estamos protegiendo con nuestras decisiones aquello que nos importa, aun cuando lo que queremos es proteger el agradar. Entonces, no solamente por el cliente, sino también por nosotros, es bueno tenerlo en cuenta. Porque cuando nos sentamos queriendo agradar, vamos a llevar la intimidad hacia algún lugar. Gracias. Elena, la segunda parte de la pregunta, y a mí me importa mucho escuchar la respuesta, es ¿cuál es la promesa del coaching? Porque de esto queremos hablar públicamente para que sea más asequible, digamos. ¿Cuál es la promesa del coaching? Yo creo que la promesa que el coaching hace como profesión es asistir a otro a que elija el futuro que quiere lograr, que aumente su conciencia y sus grados de libertad cuando elige, que cambie su manera de aprender, atreviéndose a correr riesgos, haciendo lo que nunca hizo. Y si tú miras cómo el coaching va en paralelo a un mundo que está cambiando a velocidades increíbles, ¿no podríamos mirarlo como que estamos juntos en ese mismo mundo?
¿Por qué las compañías eligen tanto el coaching? ¿Qué es lo que el coaching está trayendo a las compañías? Sino eso, una aceleración en los procesos de cambio, una menor necesidad de defender el tener razón. Elena, 21:30, como siempre, ha sido maravilloso escucharte, ha sido inspirador, por lo menos para mí, siempre me quedo muy reflexiva cuando te escucho. No quiero pasarme del tiempo para respetar también la impecabilidad de las promesas. Si alguien necesita algo más, sé que contamos con Elena para... Sí, sabes que yo estoy siempre ahí me escriben por LinkedIn o me escriben, no sé, por Instagram o mi email, que lo conoce todo el mundo. Con muchísimo gusto contesto lo que quieran. Gracias por haberte hecho presente en la Semana Internacional del Coaching. Tenemos mucha oferta, estamos muy contentos con lo que está sucediendo. Esto recién empieza, es el primer día. Esperamos cruzarnos con todos ustedes en alguno de los otros eventos. Está en la Argentina Laura Vicondoa, Marco Leone, va a estar también hablando Damián Goldberg de supervisión, mañana presenta su libro, así que seguimos mostrando maneras de hacer y de hacer y de crecer y de invitarlos a seguir reflexionando sobre el coaching, esto que amamos. Elena, gracias. Ha sido un placer. Un abrazo muy, pero muy, muy grande a todos. Gracias. Buenas noches, que estén muy bien.